Bueno, ahora me gustaría que nos cuente un poquito acerca de su experiencia con la bicicleta. ¿Cómo sí empezó a montar bicicleta? Bueno, como casi la mayoría de gente, yo empecé con la bicicleta porque de niño mi viejo nos regaló a mí y a mi hermano nuestras primeras bicicletas. No sé cuántos años tendríamos 8 años, 7 años, no sé, no me acuerdo. Pero nos regaló nuestras primeras bicicletas y aprendimos a manejar, bueno, de rueditas, con las rueditas en los costados. Manejamos las bicicletas así, después nosotros mismos sacamos las rueditas porque ya nos saltaron las rueditas y empezamos a buscar y aprender a manejar la bicicleta solos. Y aprendimos, ¿no? Entonces, luego le sacamos las rueditas con esa bicicleta, estuvimos un montón de tiempo, una bicicleta para niños, hasta que en algún momento mi viejo nos regaló unas bicicletas ya más para nuestra edad, que eran unas bicicletas de fierro bien pesadas, que les decían motocross porque eran imitación moto. Tenían unos asientos largos y adelante tenían como una especie de tanque de gasolina, pero de mentira, ¿no? Amarillo, de plástico, y tenían unos amortiguadores. Eran unas bicicletas bien fuertes y bien pesadas. Entonces ya con esas bicicletas empezamos a hacer locuras, ¿no? O sea, a irnos más lejos. Lejos de acá, por ejemplo, San Felipe, San Isidro, Miraflores, ¿no? A veces bajábamos a la Costa Verde, buscábamos bajadas para ir a toda velocidad, nos sacábamos la mugre N veces, pero igual seguíamos con la bici, ¿no? Y de ahí, esas bicicletas, no sé qué pasó, no me acuerdo bien qué pasó, ya más grandes, mi viejo nos volvió a regalar otro par de bicicletas, que eran unas bicicletas que se les dice, algunos le dicen, la gente normalmente les dice de carrera, pero en realidad son bicicletas ruteras o pisteras, o sea, son bicicletas hechas muy livianas, con las llantas muy delgadas, y son básicamente para ir por pista, ¿no? Entonces ahí tuvimos también nuestras bicicletas, mi hermano y yo. Mi hermano se quedó un poco ya con el uso de la bici, por ahí se la robaron, qué sé yo, y dejó de montar bici. Pero yo empecé a usar la bici para trasladarme. Entonces cuando terminé el colegio, estuve un tiempo merodeando por aquí y por allá, después postulé a la Católica, ingresé a la Católica, no al teatro, sino a otra especialidad X. Y ya empecé a usar la bici para trasladarme y me iba a cualquier lugar en bici, ¿no? Podía irme, ya en ese momento me iba ya no solo a Miraflores de Isidro, sino me iba, por ejemplo, a casa de mi abuela que vivía en La Molina, o me iba a visitar amigos que vivían cerca de Lima, o en San Martín de Porres, o qué sé yo, a donde fuera. Y de ahí hasta ahora, en el 2015 empecé a buscar grupos para salir con grupos, para saber cómo es que hacían sus salidas ciclistas. Empecé a encontrar grupos y bueno, hay muchos grupos haciendo salidas siempre en Lima, desde hace tiempo. Y yo empecé a salir con esos grupos y es bien gracioso porque mi primera salida en grupo fue una salida de entrenamiento, que fue subir el Cerro San Cristóbal. Y yo no tenía el entrenamiento para subir, pues, ¿no? Entonces me la pasé el 70% caminando con mi bici al lado y el 30% pedaleando cuando podía, ¿no? Ya después sí lo he trepado más fácilmente, pero después. Y después empecé a salir con grupos que organizaban también paseos, o sea, que son salidas más relajadas, más lentas, que tienen como objetivo hacer salidas para que la gente converse, qué sé yo, pero también para que cualquiera que quiere manejar bici, que quiere pasearse por Lima y tal vez no se atreve porque piensa que es muy peligroso, qué sé yo, entonces el hecho de salir en grupo te da una mayor seguridad de paseo, sobre todo porque esas salidas normalmente la gente que sale, gran parte de la gente que sale tiene experiencia manejando, entonces te protege, ¿no? Y empecé a salir en ese plan de pasear, de entrenar. Después, en el 2016, en enero del 2016, se dio la oportunidad de empezar a salir en Mancha con otra gente y empecé ya yo a impulsar salidas. Entonces primero empecé con salidas en modo paseo
Y luego la gente que empezó a venir empezó a pedir más, quería más. Y ya, pues hagamos una salida de paseo y una salida para entrenar. Y empezamos a hacer salidas semanales 2 veces a la semana, un día para pasear y un día para entrenar. Y luego, bueno, seguí saliendo con grupos igual. Y después ya empecé a hacer viajes un poquito, o sea, salidas un poquito más largas, con grupos que hacían salidas largas. Y una de las salidas fue a Chilca, que es el kilómetro 62 de la Panamericana Sur. Luego otra salida nos fuimos a Chancay hacia el norte, y luego de ahí fuimos a Huaral. Y luego, en enero del 2000... No, en enero del 2016 creo que hubo el tour a Cañete, y nos fuimos a Cañete también en bici, ¿no? Y eso es más o menos mi vida en la bici. Y me comentaste que hubo un tiempo en el que empezaste a utilizar la bicicleta ya para transportarte. ¿Por qué hubo ese cambio? A ver, cuando yo aprendí a montar bici, me gustó mucho montar bici, ¿no? Entonces, y además de que me parecía divertido y la adrenalina de la velocidad y todo eso, me parecía que era algo que me daba mucha independencia. O sea, yo podía irme a cualquier lugar en bici, entonces el rollo de la independencia y también de la economía de no gastar, o sea, era algo que o sea, era algo que digamos, se sumaba al gusto por la bici, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú si quieres ir a un lugar, tienes que ir a tomar un micro o un taxi. Si vas a tomar un micro, tienes que caminar al paradero, en el paradero tienes que esperar a que venga el micro, de repente viene muy lleno, no puedes ni subir porque el micro no para, lo que sea. Tienes que esperar que el micro venga y pare y tú puedas subir, después te deja, a veces se pasa el paradero, te deja antes o qué sé yo. Luego además no te dejan en la puerta de tu destino, sino te dejan en un lugar X y tú tienes que caminar. Si estás lejos de tu paradero vas a demorar más tiempo. Más que por el hecho de caminar, por el hecho de que te demoras mucho tiempo en un micro. Entonces, eso por un lado, ¿no? Por otro lado, a veces, bueno, uno cuando es más joven, digamos, a veces no tienes mucho dinero y quieres economizar al centavo, ¿no? Entonces la bicicleta, tú a veces gastas una cantidad de dinero en movilidad porque no es que te mueves una sola vez, te mueves 2, 3, 4, 5, 10 veces. Entonces usar la bici para moverme me hacía economizar dinero y me hacía ser dueño de mi tiempo y de mi tiempo para ir a un lugar, llegar a un lugar o irme de un lugar. Aparte, o sea, a veces si yo me iba a quedar muy tarde en un lugar, de repente ya no encontraba micro y cómo iba a tener que tomar un taxi, más plata, qué sé yo. Y en cambio con la bici tú vas a la hora que quieras y te regresas a la hora que quieras. Y entonces es una libertad y una independencia y una economía muy grande, ¿no? Y aparte, bueno, te mantenía en un buen estado físico. Entonces manejar bici es como un gran paquete completo de muchas cosas que se dan en simultáneo. Y ahora, con el tema del tráfico y con el tema de la contaminación, se suman más motivos para usar bici para mí, ¿no? Que es, o sea, yo podría usar un auto, pero uso bici. Entonces, por eso los ciclistas decimos, somos un auto menos, ¿no? Y eso, o sea, gracias a nosotros los ciclistas, la gente tiene un aire un poquito más limpio, ¿no? Y son motivos que se suman a los que ya uno tiene para montar bici, para moverse en bici, ¿no? Yo hasta ahora me muevo en bici a todas partes. Hay gente de toda edad que se mueve por Lima en bici a todas partes, ¿no? Por ejemplo, hay un señor que se llama Hernán Dextre, que tiene creo que 70 y pico años y se va en bici también hace el trepa de San Cristóbal, entrena y todo, ¿no? Y es un señor que está bien bacán en su bici. Y cuando manejabas bicicleta, ¿cuáles eran los problemas que percibías acá en Lima para hacerlo? Mira, para mí el principal problema, para mí, para moverme en bici en Lima es el estacionamiento. Porque, bueno, antes yo tenía bicis que no eran de mucho costo. Hasta hace poquito, que tenía una rutera que no era de mucho costo. Entonces, no es que no me la podían robar, pero digamos un choro, que además ahora hay choros especialistas en bicicletas,
como el ciclismo avanzado se está desarrollando en Lima, aparecen más negocios, aparecen más variedad de productos y aparecen más compradores también. Ahora hay gente que te maneja bicicletas muy caras, o sea, que están sobre los 1.000, 1.500 soles. Hay gente que te maneja bicicletas de 5.000 soles, o sea, y una bicicleta puede llegar a costar realmente bastante, casi como un auto incluso. Entonces, antes yo, digamos, le ponía el seguro que era una cadena y normal, no había ningún problema, difícil que la roben, ¿no? Ahora se me rompió la bici y compré otra y compré una montañera que está ya estacionada, que es una Trek. Esa es una bici que cuesta 1.400 soles más o menos. Que dicho sea de paso me la regaló mi hermano porque se enteró que se me rompió la bici y me dijo, ¿qué vas a hacer? Pues decía, ¿no? Nada, esperaré, ahorraré y me compré una montañera. No, que no. Y ya me regaló la bici. Entonces, con esa bici ya no puedo yo salir alegremente y ponerla en cualquier lugar porque de hecho alguien se la va a robar. Ahora los choros andan con su cizalla y las cadenas, todo lo que son cadenas son fáciles de cortar. Entonces ahora yo incluso he tenido que comprar un seguro que le llaman unas U-lock, que son unos fierros así, con un candado así, que son ya más difíciles de sacar, ¿no? Pero el problema más fuerte para mí ahorita es la falta de estacionamientos seguros para dejar la bici. Entonces yo cuando tengo que ir, supongamos que tengo que ir a Polvos Azules, ahí bueno, hay un lugar donde hay un vigilante y hay un lugar en una galería de computación donde yo a veces la he dejado, la bici creo que es seguro. Pero hay otros lugares del centro de Lima o no sé de dónde, donde yo no iría en bici porque no tengo dónde dejarlas, ¿no? Entonces para mí ese es el problema. Ahora si tú me preguntas para la gente, yo creo que efectivamente para la gente el problema más grave en Lima es la falta de seguridad, la falta de cultura y la falta de seguridad vial, ¿no? Porque en Lima, o sea, tenemos un problema de incultura vial y respeto por la seguridad y la vida de los demás tremendo, ¿no? O sea, no es un tema de infraestructura, no es un tema de ciclovías, no es un tema de semáforos, o sea, es un tema de falta de cultura, de falta de educación y de falta de institucionalidad, de falta de que la policía haga cumplir las normas, ¿no? Entonces tú tienes carros que se estacionan sobre la vereda, carros que se estacionan en lugares prohibidos para estacionar, carros que se meten en contra del tráfico para evitar el tráfico que ya hay en su carril. O sea, problemas de esos hay por montones en todas partes, ¿no? Y eso sí es un gran problema para la gente que, digamos, no ha tenido ese desenvolvimiento en la bici como el que yo te cuento conmigo. O sea, de haber tenido esa suerte de haber aprendido de niño y haber tenido amigos y primos y haber mataperreado en bici con ellos, habernos arriesgado incluso, ¿no? Y después de pronto seguir con el bichito y ya tú mismo hacer tu propia experiencia en bicicleta, ¿no? Hay mucha gente que ahora se mueve en bici pero que ha empezado tarde en la bici, ¿no? Y entonces necesitan tener todo un aprendizaje pero también todo un adoctrinamiento vial porque el principal tema con la seguridad del ciclista en bici para mí, por ejemplo, no es el casco, las luces, no son los accesorios, sino es la cabeza del ciclista, o sea, saber el ciclista cómo moverse, cómo no hacer tonterías, tener muchos cuidados a la hora de montar, ¿no? Entonces ese para mí es el principal problema para montar bici en Lima, ¿no? O sea, la ciudad es muy hostil además. Por otro lado, los peatones invaden las ciclovías. Los peatones a la vez se quejan de que los ciclistas no deben estar en la vereda, pero los peatones invaden las ciclovías. Y dicen que el ciclista debe ir a la pista, pero cuando el ciclista va a la pista, el conductor dice que el ciclista debe ir por la vereda. Entonces, no hay claridad tampoco normativa sobre esto, ¿no? Y tú no le puedes pedir a una persona inexperta en bici que vaya por la pista porque muere en 2 patadas, ¿no? O sea, lo que debe haber es una cultura de compartir vías. O sea, lo que debe haber es que el ciclista que va por la vereda porque no puede ir por la pista porque no ha aprendido a hacerlo y se siente inseguro, tiene que tener claro que la vereda es para el peatón y que si va a ir por la vereda,
tiene que ir a poca velocidad, no debe alejarse el peatón, no debe incomodar al peatón, no debe tocar la bocina, y todas esas cositas son cosas que uno tiene que aprender, porque si no las aprendes o alguien no te las enseña, tú no las vas a, o sea, vas a tardar en descubrirlas solo, ¿no? A veces la gente va por ahí, tengo amigos que se quejan porque yo voy por la vereda y viene un ciclista y me asusta y no sé qué, y casi me caigo. Claro, pero no es porque el ciclista sea malo, sino es porque el ciclista no tiene cultura vial, ¿no? Y esas cosas son cosas que se necesitan aprender y enseñar, ¿no? Eso. Y ante estos problemas, ¿cuáles crees que han sido las soluciones que se han ensayado y cuáles crees que deberían ser las soluciones que se deben aplicar? Mira, a mí me parece que en Lima la gente más bacán no en políticas alrededor del ciclismo, sino alrededor de la ciudad, porque la bicicleta es un vehículo y una herramienta, digamos, que existe en la ciudad. Entonces no es que hay que hacer políticas para el ciclista o para el ciclismo, sino que hay que cambiar la visión de ciudad que se tiene en relación a que la ciudad tiene que ser cemento, autos, pistas, ¿no? Ese es el modelo que hay de ciudad ahorita, es ese. O sea, tiene esa Castañeda que cree que la ciudad tiene que estar llena de pistas, bypasses y puentes peatonales, etcétera, ¿no? Y es un modelo de ciudad que en otros lados del mundo ya no va, ya no existe, ya no está. Aparte, todo eso tiene que ver también con negociados, ¿no? No solo con las coimas que muchas veces se sacan cuando se hacen obras grandes que requieren gran inversión de dinero, sino también hay intereses de las fábricas, pues, de automóviles, ¿no? Que no quieren saber nada con la bicicleta, no quieren saber nada con temas peatonales, porque el negocio de ellos es vender, y entonces presionan a los gobiernos municipales o presionan a los gobiernos nacionales para que se siga promoviendo el uso de los autos, ¿no? Entonces, el tema es cómo cambiamos la visión de ciudad que hay, ¿no? Por otra visión de ciudad que sea una ciudad más sana, ¿no? Más sana para la gente. Y en eso creo que tienen muy buena delantera la municipalidad de San Borja, que fue la que más ha sido la municipalidad que empezó con todo esto y que ha desarrollado muy buenas políticas urbanas, donde incluye la bicicleta como una herramienta fundamental para el desarrollo de la ciudad, áreas verdes, energías renovables, etc. Y la otra municipalidad es la de San Isidro, ahorita con Velarde, ¿no? Que son dos. También está la de Miraflores, pero la de Miraflores es me parece a mí más tela porque, digamos, ha hecho algunas ciclovías, ¿no? Pero también ha maleado el Parque Kennedy con los estacionamientos y etcétera, cosas. Entonces es una municipalidad, una gestión un poco controversial, pero bueno, ahí están, ¿no? Pero sí me parecen modelos a examinar, a ver, la de San Borja y la de San Isidro, ¿no? La de San Borja, por ejemplo, tiene un sistema de bicicletas públicas, ¿no? Ahí no sé cómo es el sistema. Es un sistema, creo que tú puedes usar una bicicleta con tu DNI, tu carnet, no sé cómo es, no sé si cuestan o no cuestan, pero tienen un sistema, ¿no? Y además apoyan mucho las cosas que tienen que ver con ciclismo, o sea, conversatorios que hacen algunas organizaciones ciclistas, ¿no? Apoyan facilitar la infraestructura, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, volviendo un poquito a lo que me habías comentado, que te habías involucrado con grupos de ciclistas, ¿cómo así te animaste a pertenecer? No, nunca he pertenecido, o sea, yo nunca he sido parte de un grupo, he salido con los grupos. Y he hecho amigos ciclistas, ¿no? O sea, es bien gracioso porque, bueno, cuando empecé a salir con gente ciclista, con grupos ciclistas, llegaba a mi casa y tenía en el Facebook 20 solicitudes de contacto, ¿no? Entonces, gran parte ahorita de mis contactos de Facebook son ciclistas, ¿no? Me animé, no es que me animé, sino que
siempre me atrajo el rollo de, como yo siempre manejaba bici, siempre me llamó la atención que hubieran gente convocando a salidas ciclistas. Antes no había el Facebook, no había estas cosas, pero había el correo electrónico y habían los grupos de correo electrónico, los Yahoo grupos, en fin, los grupos de Hotmail, los grupos de X, de Gmail, ¿no? No habían todavía redes sociales. Y yo siempre he sido de meterme mucho en esas cosas de internet, ¿no? Los Yahoo, los grupos de interés. Después cuando empezaron a salir las redes sociales, cuando primero salió, creo que primero era Ciudad Futuro, una cosa de esas. Después salió Hotmail, después salió no sé qué, después ya salió Facebook, ¿no? Y siempre me metí a eso porque siempre me parecieron herramientas muy buenas para organizar cosas. Y de hecho por ahí es que empecé a enterarme de la movida ciclista, entre otras movidas, ¿no? Entonces veía que habían grupos que tenían página web, que tenían Yahoo grupos y que siempre estaban convocando salidas, ¿no? Y me llamaba la atención, pero nunca daba el paso a ir a ver cómo era eso. Hasta que en algún momento dije ya, es ahora o nunca, y fui sin saber, o sea, como te digo, la primera salida a la que fui a un grupo que iba a trepar a San Cristóbal. Me parece que era un grupo que convocaba o dirigía o había armado un ciclista muy, muy bacán, que es Armando Morante. Entonces yo fui, dije, pucha, pero en San Cristóbal, subiré, no subiré, no, pero con los cambios la bicicleta sí sube. Y al final no subí, pero bueno, por último digo, si no subo, ya pues me regreso, ¿no? Al final subí hasta arriba, pero como te digo, caminando, ¿no? La mayor parte del recorrido. Entonces el interés que tenía era saber cómo funcionaban esos grupos, qué hacían, cómo es que convocaban, qué decían, qué le decían a la gente que iba, cuánta gente iba, si habían hombres, mujeres, o sea, un montón de cosas que me preguntaba yo alrededor de estas movidas ciclistas, ¿no? O qué rollos, si tenían algún rollo específico, no tenían rollos,